Amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 14. Y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y damos comienzo con la lección 1450 de agosto 12 de 1922. Valor y efectos del sacrificio. Me sentí oprimida y en penas, que solo mi dulce Jesús puede saberlas. Él examina cada fibra de mi pobre corazón y ve toda la intensidad de mi dolor. Y teniendo compasión de mí, viniendo me ha sostenido entre sus brazos, diciéndome: Hija mía, ánimo, estoy yo para ti. ¿De qué temes? ¿Acaso alguna vez te he faltado? Y si tú no quieres a ningún costo separarte mínimamente de mi querer, mucho menos quiero yo no estar contigo y no ser vida de cada acto y pena tuya. Ahora, tú debes saber que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. Es solo el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío forma uno solo, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo. Si tú tomas dos objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál era el oro de uno y cuál el del otro. Pero si un objeto es de oro y el otro de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto de oro. Así que es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. Este punto es importante, o sea, cuando Adán se sale, o sea, su voluntad se desnaturaliza y se vuelve una voluntad, bueno, al ejemplo que pone aquí Jesús, de fierro. ¿Qué es lo que provocó eso? O sea, el haber puesto a la voluntad divina en el sacrificio. ¿Sí? O sea, la voluntad humana se cruza a la voluntad divina y entonces la pone en la cruz prácticamente, ¿no? Entonces, la voluntad humana martiriza, pone en la cruz a la voluntad divina y se transforma. Ahora, para hacer lo contrario, se debe hacer prácticamente también el mismo movimiento, pero al revés. O sea, ahora la voluntad divina se atraviesa a la voluntad humana y la voluntad humana queda en la cruz, que sería el sacrificio, para volver a darle vida a la voluntad divina en la criatura. Y solamente así se transformaría nuevamente esa voluntad de fierro en una voluntad de oro purísimo, como dice Jesús, para volverlas a unir y volver a ser una sola cosa con Él. Entonces el sacrificio, el sufrimiento, prácticamente yo diría que es algo hasta deseable, ¿sí? Y debe de existir, porque si no existe ese sacrificio, si no existe ese sufrimiento, es que no estamos quitando lo nuestro. Y eso es lo que está indicando que vamos tratando de rehacer lo que hizo la voluntad humana. Sí, pues es muy importante. Y como usted dice, ya debemos de hasta anhelarlo, porque es lo que nos va a transformar. Así es. Y es lo que nos hace a un lado la voluntad humana y decir, bueno, me quito yo y aquí está la voluntad divina, ¿no? Es lo que más nos cuesta trabajo. Así es. El sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. El sacrificio es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. El sacrificio es gracia
e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. He aquí el porqué del aumento de tus penas. Son las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío. Y yo, mi Jesús, todas mis penas, por cuan dolorosas, que parece que me aniquilan, no me oprimen. Y si a ti te place, multiplícamelas aún. Pero tú sabes cuál es la pena que me desgarra. Solo de esa imploro compasión de ti, porque me parece que no puedo seguir soportándola. Por piedad, ayúdame y libérame si a ti te place. Y Jesús. Hija mía, también en esta pena estaré contigo, seré tu ayuda, te daré mi fuerza para sostenerla, para contentarte, pero no es decoroso que lo haga. Podría contentarte, pero no es decoroso que lo haga. A una obra tan alta, a una misión tan sublime y única, de llamarte a ser vida en mi querer, me sonaría mal si no la hiciera pasar por medio del órgano de mi iglesia. Además, con mi voluntad y con la intervención de la obediencia de un ministro mío, te pusiste en este estado. Ahora bien, si él no quiere continuar, puede darte la obediencia, a fin de que tú, haciéndolo por obedecer, entre tú y yo quedemos en pleno acuerdo. Porque si lo haces sola, por tu voluntad, no solo no quedaremos de acuerdo, sino quedarías deshonrada. Sin embargo, deben saber que el mundo se encuentra actualmente sobre de una hoguera. Si no quieren que alzando más sus llamas incinere todo, hagan lo que quiero. Yo he quedado aterrada. Perdón, pero esas son sentencias, primero contra Luisa, ¿no? Bueno, digo contra Luisa porque ella quiere liberarse de la obediencia del sacerdote, no porque le cause molestia, sino porque siente que les causa molestia a los sacerdotes. O sea, ella lo que no quiere es molestar a los sacerdotes. Pero también, si nos fijamos en las palabras de Jesús, es también como que va dirigido a los sacerdotes que a veces como que no querían, ¿no? Ajá. O sea, que hagan, o sea, los deja como libres, y en términos generales lo único que a él le importa es que todo salga dentro de su iglesia. Y aunque el sacerdote se hubiera alejado, si le da la obediencia a Luisa de salir ya por ella misma, estaría obedeciendo y hubiera estado dentro de ese parámetro de virtud y dentro de la iglesia. Curioso, ¿no? Sí. Pero sí es categórico así de decir, tiene que estar dentro de mi iglesia. Por eso es la obediencia a Luisa, esa obediencia tan marcada con ella, pero todo va encaminado a ese punto, a estar dentro de la iglesia, que no se salga. Cuestión curiosa, ¿no? Claro. Y eso es bien importante para Jesús en la divina voluntad, ¿verdad? Bueno, es que esta obra tenía que salir forzosamente dentro de la iglesia. Es igual que la redención. No podría haber salido de un pueblo que no fuera el judío. Pero, por ejemplo, nosotros ahora sabemos la gran importancia que tiene esto, pero en esa época los sacerdotes les ha de haber costado mucho trabajo. Me imagino que han de haber pensado, ¿cómo voy a estar dedicado a una persona aquí si tengo a todos mis fieles? Sí, tengo una grey ahí. Pero yo pienso que quizás no se introdujeron bien en la obra, ¿no? Como que no lo han de haber visto así medio a la ligera. Sí. Y el único que sabemos que sí se fue totalmente a fondo es San Aníbal y María de Francia. Él sí lo tomó muy a pecho y tan es así que se encargó de conseguir el imprimatur del arzobispo, ¿no? Sí. Pero bueno. Lástima que los demás sacerdotes que estaban a cargo de él o que estaban cerca de él, pues no lo siguieron, ¿no? Así es. Pero bueno. Es todo dentro del plan de Dios, ¿no? A ver, seguimos. Yo he quedado aterrada y más afligida que antes,
pero dispuesta a hacer su santísima voluntad, no la mía. Pues muy bien. Pues empezamos con la siguiente. Ujú. La 1451, agosto 15, 1922. Los actos de Jesús y los de la Santísima Virgen en la divina voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, estaba abandonándome en los brazos de la Santísima Voluntad de Dios. Y mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, en mi querer no solo encontrarás todos los actos que hizo mi humanidad, en los cuales entretejía a todas las criaturas juntas, sino que encontrarás también todo lo que hizo mi amada mamá, que entretejiéndose junto conmigo, sus actos formaban uno solo con los míos. En cuanto fui concebido en su seno, ella empezó el entretejido con mis actos, y como mi humanidad no tenía otra vida, otro alimento, otra finalidad que la sola voluntad de mi Padre, que corriendo en todo me constituía acto de cada criatura, para restituir al Padre los derechos de creador por parte de las criaturas, y para darme como vida a todas ellas. Por eso, en cuanto comenzó su entrelazamiento conmigo, así también ella restituía a nombre de todos los derechos de creador, y se daba a todas las criaturas, así que todas las criaturas recibían como vida, junto a mis actos, los de mi mamá. Ahora, en el cielo abraza toda la gloria de cada criatura, y por parte de cada una, mi querer le da tal gloria, que no hay gloria que ella no contenga, ni gloria que de ella no descienda. Y como entretejió conmigo sus obras, su amor, sus penas, etc., ahora en el cielo está circundada de tal gloria, por cuantos entretejidos hizo en mi voluntad. Por eso supera todo, abraza todo y concurre a todo. He aquí qué significa vivir en mi querer. Jamás mi amada mamá habría podido recibir tanta gloria si todos sus actos no hubieran corrido en mi querer, los cuales la constituyen reina y corona de todos. Ahora te quiero a ti en mi querer, a fin de que el entretejido no sea entre dos, sino entre tres. Mi voluntad quiere ensancharse, a fin de que encuentre en una criatura a todas las criaturas juntas. Mira el gran bien que te vendrá, cuánta gloria me darás, y cuánto bien harás a todos. Esto es interesante, o sea, la divina voluntad es inmensa, infinita, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero está bien en recordar que si es de esa manera, tiene que abarcar los actos de toda la humanidad. Y aparte tiene que haber sido como actora de los actos de toda la humanidad en el Verbo Eterno, porque Él nos dice que cuando sacó a la luz los actos de toda la humanidad, primero antes de crearnos. O sea, Él vivió nuestras vidas desde siempre para entregárselas al Padre y pagarle por toda la obra, en gloria, en amor, y todo, que nosotros quizá no le íbamos a dar. Bueno, eso de quizá es que no le íbamos a dar. Sí. Así que, entonces, que Jesús contenga esos actos, totalmente normal. María, teniendo la misma vida de Jesús, tiene que abarcar igualmente todos los actos que hizo Jesús y tiene que rehacer igualmente la vida de todos nosotros. Y bueno, Luisa, que es otra vez una repetición, tiene que formar un bien universal, que es el reino, y por lo tanto tiene que pagar por todos para que se pueda dar este reino. Y ella paga por todos y vive también nuestra vida unida con Jesús y María. Doctor, entonces, eso lo tiene que pagar Luisa. Ya no lo tienen que pagar las demás criaturas porque ya Luisa lo paga a Jesús. Sí, o sea, esas son tres obras, tres fiat de Dios. El fiat creante, el fiat redimiente y el fiat santificante. Esos fiat tienen que estar unidos a una criatura para que se vuelva universal. Del fiat de la creación
prácticamente Jesús dice que ellos lo trataron entre ellos. No especifica, pero si tomamos en cuenta las palabras de San Pablo y vemos el contexto en que está envuelto esto, o sea, vamos a ver que el primer fiat es en Jesús, en la humanidad del Verbo eterno, porque Él es el que vive la vida de todos. Él es el que le paga al Padre en amor por todos, en gloria, en alabanza. Por lo tanto, está tomando toda la obra de la creación y nos está tomando a nosotros para darle al Padre lo que merece. Eso es prácticamente lo que la divinidad requiere para llevar a cabo su obra universal. Así que podemos decir que el primer fiat de Dios, el fiat lux, el hágase la luz, es el fiat de la creación, y en ese fiat está, no podría yo decirlo así, pero bueno, es el fiat que tiene que decir también el Verbo eterno, el Verbo eterno humanado. Luego viene el fiat de María, o sea, en la redención junto con la divinidad, y ella tiene que pagarle a la divinidad por todo lo que todos deberíamos de haberle dado. Y ahora el fiat de Luisa. Entonces, esos tres son el fundamento de todo lo que la obra de Dios. Nosotros nos vamos a injertar en estos fiat, y nuestro fiat se va a esparcir por todos lados para darle amor, alabanza, gloria, de todo, pero no es la obra nuestra. ¿Sí? O sea, no somos cabeza de misión. Okay, muy bien. Y otra cosa, doctor, de lo que sabíamos de la Virgen María en la santidad humana, que es pues nuestra mediadora, intercesora, abogada, se queda cortito con lo que ahora sabemos de la Virgen María en la Divina Penitencia, ¿no? Realmente eso no tiene realmente para ahora lo que sabemos de ella, ¿no? Ninguna, ni siquiera aproximación. Exacto. Y si Adán hubiera pasado la prueba, la Virgen de todos modos existiría con el mismo tamaño que tiene ahorita. Exactamente igual. O sea, vamos a recordar que Dios quiso ser amado con el amor materno. Uh-huh. Dios quiso tener una madre, y esa madre fue escogida desde siempre, y María iba a venir a este mundo con o sin pecado. Igual que la humanidad de Jesús, con o sin pecado, tenía que venir, ¿sí? Porque esa es la finalidad, venir a reinar. Ajá. Pero Luisa no. Luisa, bueno, es que el papel de Luisa estaba puesto en Adán. Si realmente, si Adán hubiera pasado, aquí voy a decir cosas que quizá no nos agraden mucho, pero bueno, si Adán no hubiera pasado la prueba, no hubiera habido redención. Si no hubiera pasado... Digo, si Adán hubiera pasado la prueba, no hubiera habido redención. Si no hay redención, entonces toda la humanidad estaba prácticamente nacer inmaculado con todos los dones, y el reino estaba ahí para ellos. El reino lo íbamos a recibir de Adán. Entonces la única obra que iba a haber hubiera sido creación. Pero entonces la divinidad no hubiera podido tener el desahogo completo de su obra. No sé si me explico. Sí, el hijo ya no tendría una razón de ser. O sea, no hubiera tenido esa manifestación de amor, del amor sufriente. Del amor sufriente. ¿Sí? Y prácticamente esa era la obra de la segunda persona encarnada. Y la obra del Espíritu Santo, bueno, esa se hubiera llevado a cabo, pero desde Adán. Sí, y entonces Luisa sería la acompañante de ese amor sufriente. No hubiera habido Luisa. No, pero en ese momento
si es Luisa la acompañante de ese amor sufriente. Por eso, en este momento, Luisa es la corona. Es la corona de la obra de la creación y de la obra de la redención. O sea, y es el culmen de la obra del Espíritu Santo. Pero si no hubiera habido pecado, Luisa sería una más. ¿Sí? Y tendríamos a Adán como el dador de este reino. Entonces, no hubiera habido redención, no hubiera habido segunda obra, por lo tanto, Dios no hubiera podido completar sus actos. Sí. Suena raro. Sí, pues sí faltaría ese amor sufriente que usted dijo. El amor que Dios nos hubiera podido externar, nos hubiera podido dar, no sería el amor total de Dios. ¿Sí? Faltaría esa parte del amor sufriente. En fin, son puras locuras. No, pero sí tienen mucha lógica. O sea, cuando menos la cosa de que no hubiera habido redención, eso es seguro. Y la obra del Espíritu Santo se hubiera llevado a cabo desde la obra de la creación. ¿Ya? Muy bien. La siguiente es la 1452 de agosto 19 de 1922. Las penas que la divinidad infligía en el interior de Jesús. Las penas de la pasión fueron sombras y semejanzas de las penas internas. Encontrándome en mi habitual estado, el dulce Jesús me hacía sufrir parte de sus penas y de sus muertes, que sufrió por cada una de las criaturas. Por mis pequeñas penas comprendía cuán atroces y mortales habían sido las penas de Jesús. Entonces me ha dicho: Hija mía, mis penas son incomprensibles a la naturaleza humana. Las mismas penas de mi pasión fueron sombras o semejanzas de mis penas internas. Mis penas internas me eran infligidas por un Dios omnipotente, al cual ninguna fibra podía esquivar el golpe. Las de mi pasión me eran infligidas por los hombres, los cuales, no teniendo ni la omnipotencia ni la omnividencia, no podían hacer lo que ellos mismos querían, ni podían penetrar en todas mis fibras internas. Mis penas internas estaban encarnadas, y mi misma humanidad era transformada en clavos, en espinas, en flagelos. Es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Sí. Su misma humanidad era transformada en clavos. O sea, no es un clavo que se le está poniendo, sino se está convirtiendo en un clavo. No es un flagelo el que se le está aplicando, sino se está convirtiendo en un flagelo. O sea, esto nos da una idea de lo que Jesús pudo haber sufrido durante su estancia aquí en la tierra, casi 34 años, ¿no? Así que la pasión de Jesús, ese último día, pues como dice él, es simplemente sombra, es un alivio, porque las penas al final son ya tolerables. Pero toda su vida viviendo esto desde el seno materno. Tremendo. Sí, tremendo. Sí, pues sí. Que antes pensábamos que únicamente era la pasión y ya. Así es. Pero pues ahora sabemos que desde que Él se encarnó en la Virgen María, ahí empezó todo. Toda su vida. Así es. Y mi misma humanidad era transformada en clavos, en espinas, en flagelos, en llagas, en martirio, tan crueles que me daban muertes continuas. Estas eran inseparables de mí, formaban mi misma vida. En cambio, las de mi pasión eran extrañas a mí. Pero te fijas, formaban mi misma vida. O sea, esto se dice fácil, se entiende como casi como algo poético, pero esa es una realidad. La vida de Jesús fueron penas. Sí, pero cada célula de él sufriendo, sí es algo Así es, tremendo. Inexplicable para nosotros. Así es. Porque si es vida, es en todo él. Y todo a causa del hombre. Así es.
Estas eran inseparables de mí y formaban mi misma vida. En cambio, las de mi pasión eran extrañas a mí. Eran espinas y clavos que se podían clavar, y queriendo se podían también quitar. Y el solo pensamiento de que una pena se puede quitar es un alivio. Pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había ninguna esperanza de que se me pudieran quitar, ni disminuir la agudeza de una espina. ¿Por qué dice eso? Eran su misma carne, ¿por qué? Pues porque Él mismo las quiso sufrir y... Porque Él nos toma a nosotros. La vida de Jesús prácticamente es nuestra vida, o sea, nosotros conformamos la vida de Jesús en la tierra. Él al tomar todas nuestras vidas, está tomando todas nuestras culpas. Y entonces nuestras vidas se vuelven la vida de Él. Y eso es lo que, por eso dice, era mi misma carne, porque era un continuo sufrimiento. ¿Qué quedaba de Él? Su voluntad humana, o sea, toda la parte espiritual creada y la parte divina. Y con su parte espiritual creada tuvo que vencer toda esa locura del hombre. Sí, yo he leído algo que no, pero bueno, sí que le habían puesto que en su carne iban todas las fibras exactas para que cupieran todos nuestros actos que iban a ser reparados. Así es. ¿Dónde me quedé? Pero mis penas internas Sí. eran formadas por la misma carne. Y, eran espinas y clavos que se podían clavar y queriendo se podían también quitar. Y el solo... pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había ninguna esperanza de que se me pudieran quitar, ni disminuir la agudeza de una espina, del traspasarme con clavos. Mis penas internas fueron tales y tantas, que las penas de mi pasión las podría llamar alivios y besos que daban a mis penas internas, que uniéndose juntas, daban el último testimonio de mi grande y excesivo amor, por salvar a las almas. Mis penas externas eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas, para hacerlos comprender cuánto me costaba su salvación. Y además, por tus mismas penas internas, comunicadas por mí, puedes comprender en algún modo la intensidad continua de las mías. Por eso date ánimo, es el amor lo que a esto me empuja. El amor enorme de Dios, ¿verdad? Enorme, inmenso. Y entender que nosotros somos las espinas, nosotros somos los flagelos, nosotros somos los clavos. No son clavos externos, son clavos internos, y lo que Él tiene en su interior es nuestra vida. Entonces yo soy el clavo, yo soy el flagelo, yo soy la espina. Y eso nos debería de mover a reflexionar un poquito para saber cuánto he hecho sufrir a Jesús. Yo. Sí, esto debemos de reflexionar inclusive en cuando nos salimos de la... en cada acto humano que hacemos, cualquier pensamiento fuera de lugar, cualquier cosa, todo lo que le estamos provocando a Jesús, todo ese sufrimiento es tremendo. Y eso, bueno, solamente se comprende desde la divina voluntad. Bueno, amigos, pues son lecturas para reflexionar. No queremos agobiarlos con más lecturas. Creo que con estas son pues suficientes para tener un espacio para pensar y rumiar. Así que Alejandro, gracias. Muchas gracias, doctor. Elvi, gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo, amigos. Claro que sí, pensemos cada vez que nos salgamos de la divina voluntad lo que le estamos provocando a Jesús. Hasta luego, amigos. Gracias.